Hola, mi nombre es Tatiana Maricel Pizarro, soy argentina, comunicadora social y doctora en Ciencias Sociales con mención en Ciencias Políticas y Administración Pública. En esta ocasión, mi ponencia abordará sobre las representaciones del trabajo femenino en la política pública. Específicamente, abordaré el caso Ellas Hacen. En el caso de América Latina se impulsaron los programas de transferencias condicionadas de ingreso, conocidos como PTC, como la principal forma de intervención de los gobiernos para atender a la población en situación de pobreza mediante la garantía de un cierto nivel básico, en general mínimo, de ingresos monetarios. Durante los primeros 15 años del siglo XXI, los programas de ajuste estructural enraizados en América Latina cambiaron el rumbo que tenían las políticas sociales hasta entonces, lo que hizo que el Estado dejara de ser responsable de los mecanismos de redistribución que beneficiasen tanto a los ciudadanos y ciudadanas para segmentar su atención en grupos y proyectos particulares. A raíz de los PTC, los programas de transferencias condicionadas de ingreso, el paternalismo estatal determinó que la mejor manera de atenuar las situaciones de pobreza era la de satisfacer las necesidades básicas de una población en situación de vulnerabilidad socioeconómica a través de transferencias condicionadas y focalizadas. En este sentido, se planteó la necesidad de tener un enfoque que sea operativo y que facilitase la observación de las políticas públicas. Esto nos resultó de gran interés para observar, para analizar y para describir la manera en que se encuentra, por ejemplo, presente el trabajo en el programa Ellas Hacen, que luego pasó a llamarse Hacemos Futuro Juntas. Se considera a esta medida como icónica, ya que fue generada en Argentina durante la década kirchnerista, momento histórico en el que se establecieron distintas políticas sociales que tuvieron como foco tres ejes: inclusión, universalidad y solidaridad. El Ellas Hacen surgió como una forma de acompañar a las mujeres en la terminalidad de sus estudios primarios y secundarios, pero también terciarios y universitarios. A la vez, se veía la posibilidad de formarse en oficios y de crear cooperativas. De este modo, adquiere fundamental interés el problematizar sobre el modo en que se ha redefinido el concepto trabajo en esta política pública y su evolución a través de las distintas gestiones gubernamentales, y así poder observar cómo repercutieron estas modificaciones en las principales beneficiarias, las mujeres en situación de vulnerabilidad social. A propósito de esto, es oportuno preguntarnos y analizar cómo las identidades de género y las interpretaciones de esta son aún determinantes en la construcción social y discursiva, tanto en aspectos culturales, económicos, sociales, políticos, como es el caso de la inclusión en las políticas sociales. En otras palabras, la transformación de esta situación depende de una desnaturalización de lo público-privado que rige también en estas políticas. La desigualdad puede observarse en distintos ámbitos, por ejemplo, los escasos puestos de liderazgo ocupados por mujeres, los menores registros de presencia femenina en el mercado laboral formal, lo cual está íntimamente relacionado con la feminización de la pobreza. Esta situación también es trasladable a la esfera privada del hogar. El Estado, en su papel de intérprete de necesidades, da por sentado ciertas significaciones del rol de los agentes en la reproducción social y asume lo justo y lo adecuado para ellos. De hecho, exponen que las políticas sociales justamente son formuladas de acuerdo a un modelo de familia tradicional, una familia nuclear, en el que la mujer toma un rol pasivo dentro de este desarrollo, debido a que no se lo ve más allá de su papel de reproductora y de cuidadora. En este sentido, es preciso traer a colación el modo en que es construida la mujer como un compuesto cultural, pero también ideológico, mediante distintos discursos de representación sobre cómo son las mujeres reales. Es en este punto en el que es preciso poner especial énfasis en aquellos aspectos que colonizan de forma discursiva las heterogeneidades materiales e históricas de la vida de las mujeres. Aún así,
Es importante que en lo relacionado al ámbito laboral se tenga en consideración que incrementar la participación laboral no debería, sin embargo, ocurrir a todo costo, ni especialmente a costo de las propias mujeres o de las futuras generaciones. Promover la participación laboral femenina debería o supondría reorganizar el orden social, especialmente cuando este orden social no ha sido estructurado ni considerado la participación laboral femenina. Durante la primera gestión presidencial de Cristina Fernández a través del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación se creó el programa Ingreso Social con Trabajo Argentina Trabaja. A través de leyes Hassen se ingresó a las mujeres beneficiarias a una economía formal mediante el pago mensual con prestaciones básicas como obra social y la realización de registros contributivos para el acceso futuro al sistema previsional a través de un monotributo social. Mediante este programa se buscó la generación de empleo a través de organizaciones asociativas, también llamadas cooperativas, fomentadas y avaladas por el gobierno, la terminalidad educativa, como se mencionó antes, a través de otro programa que era conocido como el programa Fines, y la asistencia en caso de situaciones de violencia de género. Aquellas beneficiarias del programa percibían los mismos incentivos de inclusión social, así eran llamados, que los titulares del programa Ingreso Social con Trabajo Argentina Trabaja, que en este caso eran tanto mujeres como varones. El programa Ellas Hacen se enfocaba solamente en las mujeres en situación de vulnerabilidad social o que eran víctimas de violencia de género. Se pretendía que las mujeres pudiesen fortalecer su autoestima y alcanzar un cierto nivel de autonomía económica a través del estudio, a través de estas organizaciones asociativas que se transformaron en un espacio en el que se generaba compañerismo con mujeres que vivieron situaciones similares y la posibilidad también de conciliar las tareas reproductivas de su hogar con las actividades previstas por el programa. Es necesario aclarar que Ellas Hacen se focalizaba en un grupo específico, las mujeres en situación de vulnerabilidad social y o estuvieran pasando o vivieron situaciones de violencia de género. De este modo se le agregaba la posibilidad de brindarles herramientas de contención psicológica, se dictaban talleres al respecto que tenían como eje esta problemática y también laborales que se fomentaba la formación de capital humano. El programa Ellas Hacen introdujo el concepto cooperativas como un factor novedoso en las políticas destinadas a las mujeres. La medida proponía la creación de cooperativas por parte de las beneficiarias como posibilidad de un trabajo autogestivo futuro. Para esto se les brindaban distintas capacitaciones vinculadas a oficio y a la culminación de niveles educativos incompletos. De este modo ya no solo se debía cumplir con ciertos requisitos para la obtención de los beneficios, como en el caso de los programas de transferencias condicionadas de ingreso, sino que se proponía una transferencia de ingreso por la realización de trabajos y obtención de capacitaciones. Una vez que avanzó la capacitación, que era continua, las mujeres debían iniciar el proceso de formación de la cooperativa propiamente dicha. Ya con los conocimientos asimilados, debían diseñar una especie de proyecto en función a las necesidades que su comuna tenía. Para esto, las integrantes de la cooperativa en formación debían vivir en un rango próximo o, en el caso de que su proyecto tuviese un objetivo específico, podían no cumplir con el requisito de la proximidad territorial. Una vez que terminasen con el armado de la cooperativa, cada una de ellas recibía un kit de materiales para echar a andar la misma cooperativa y en muchos casos los o las capacitadoras terminaban siendo supervisores de estas mismas cooperativas. A través de las capacitaciones en liderazgo y economía social, el programa procuró el quiebre con algunos preceptos instaurados como estereotipos masculinos con relación a los campos laborales en los que se pueden desempeñar las mujeres. Con estos cambios intrínsecos de la política se intentó generar una especie de mutación en las estructuras socioculturales que determinaban ciertas tareas y trabajos en función al género. De hecho, las capacitaciones brindadas abarcaban desde aspectos básicos de la economía social a herramientas para defenderse ante situaciones de violencia de género.
Finalmente, este punto resulta ser clave debido a los altos índices de desocupación femenina, sin mencionar la subocupación o presencia en el mercado laboral a través de la informalidad o siendo esta intermitente, y que a su vez le ocasiona peripecias para ingresar en un futuro al sistema de seguridad social. Este punto es fundamental, ya que se presentó a la política como una medida singular que tomaba en consideración las realidades de mujeres en vulnerabilidad social, pero en simultáneo no se les brindó a esas mujeres soluciones ante la imposibilidad de conciliar la conformación de la cooperativa y las responsabilidades en el ámbito privado del hogar. Es decir, por un lado, se les otorgaba capacitación en diversos oficios, en economía social y la posibilidad de culminar con sus estudios, mientras que por el otro lado se perpetuaban las desigualdades al haber una distribución inequitativa de las labores de cuidado y reproductivas en los hogares, provocándose entonces una sobrecarga laboral y de responsabilidades naturalizadas por el género. En este sentido, hay investigaciones que demostraron que la participación de las mujeres en el armado de cooperativas es beneficioso por poder justamente formarse para participar en el mercado laboral formal y la posibilidad de conciliar con las labores debido a que la organización está dada en función de las circunstancias de cada una debido a las particularidades autogestivas que estos grupos tienen. Tal como se mencionó previamente, el Ellas Hacen se encontraba enmarcado en el programa Argentina Trabaja, por lo que el monto recibido era similar al resto de los beneficiarios. Este consistía en un básico de 1.200 pesos, al que se le sumaba el presentismo, unos 800 pesos, y un plus de productividad que correspondía a 600 pesos. De esta manera se establecía un rígido control en el cumplimiento tanto de la asistencia como de la productividad. Este aspecto es muy interesante, ya que puede observarse que no se tuvieron en cuenta las particularidades de las mujeres que eran madres o tenían personas a su cargo, por lo que no podían ausentarse nunca de las capacitaciones por los imprevistos que suelen ocurrir ante las tareas reproductivas y de cuidados. Tal como se mencionó, otro punto a tener en consideración es que muchas mujeres del programa eran víctimas de violencia de género, por lo que tampoco podía suponerse la existencia del cuidado por parte de los progenitores, de los hijos o las hijas, lo que ocasionaba a que estas mujeres desarrollaran ciertos mecanismos para cumplir las exigencias que el programa requería. Es decir, no se tuvieron en cuenta las particularidades de este grupo poblacional, solo se concertó como una medida que sirvió como herramienta para la inserción laboral, con eje en la solidaridad colectiva a través de la formación de cooperativas de trabajo comunitarias. Además, otro punto a tener en cuenta es que estas agrupaciones laborales no se diferenciaron de otras en función a sus requisitos para el funcionamiento como tales. Es decir, se les exigía a las mujeres, que en muchos casos no habían terminado un ciclo básico de formación, el cumplimiento de una tramitación que requería algo más que una capacitación en principios de cooperativas, lo que implicaba un esfuerzo totalmente mayor por parte de las beneficiarias de Ellas Hacen, y más aún si se pretendía que esta fuese una medida con perspectiva de género. De este modo, el Estado, a pesar de resaltar que dicha política tiene una perspectiva de género, podemos decir que el diseño del programa no la dejó asentada. De hecho, la modificación respecto a la Argentina Trabaja fue solo designar como público objetivo a mujeres en situación de vulnerabilidad social y o víctimas de violencia de género. En 2015, con el inicio de la gestión de Cambiemos, Cambiemos es un partido político argentino cuya línea es neoliberal, se pausaron todas aquellas políticas y todas aquellas medidas que tuvieran que ver con el cooperativismo como eje, así como cualquier otro tipo de actividad comunitaria respaldada por el Estado. Ante esta situación es importante mencionar que durante la gestión de Cristina Fernández, finalizada la gestión de Cristina Fernández en el 2015, 81.000 mujeres se encontraban trabajando en aproximadamente 2.900 cooperativas. Establece como objetivo general del programa empoderar a las personas o poblaciones en riesgo o vulnerabilidad social
que promuevan una progresiva autonomía económica a través de la terminalidad de sus estudios y de prácticas de formación integral que potencien sus posibilidades de inserción laboral e integración social. Más allá del cambio de la denominación y de su unificación a otros programas, las modificaciones también abarcaron a las capacitaciones brindadas a los y las beneficiarias y beneficiarios. Ya no se los capacitaba colectivamente en oficios o cooperativas, sino que los contenidos tomaron un carácter individualista con influencias de la autoayuda y tips de autosuperación. Con el cambio de gestión durante la presidencia de Mauricio Macri se unifica bajo el nombre Hacemos Futuro a el Plan Argentina Trabaja, el Ellas Hacen y el programa Desde el Barrio. De este modo ya no solo se desdibujó ese pretendido enfoque de género que tenía el programa Ellas Hacen, sino que también en esta unificación del programa se invisibilizó por completo a la mujer, a sus particularidades y a la posibilidad de salir de contextos de violencia física y psicológica. De este modo, el Ellas Hacen permitió la formación de capital humano a través de la terminalidad educativa y la formación en oficios que en un futuro les permitiría proyectar la creación de cooperativas. A pesar de las buenas intenciones del programa, podemos considerar que aún teniendo apoyo estatal, les resultaba muy dificultoso a las mujeres ser autogestoras sin tener una formación densa y definida en este tipo de proyectos. El programa Ellas Hacen permitió poner en discusión el papel de las mujeres por parte del Estado, al verlas como madres y cuidadoras, pero sin tomar en cuenta las peripecias que estos roles conllevan. Esta política surgió como respuesta a la presencia intermitente de las mujeres en el mercado laboral formal, la subocupación femenina, las situaciones de pobreza en hogares en los que en muchos casos el trabajo realizado por la mujer, muchas veces precarizado, era el único sustento. De hecho, esta es una gran falla en el Estado argentino que carece de servicios de cuidado gratuitos para madres que deseen desempeñarse laboralmente y no pueden hacerlo por no tener esta posibilidad. El programa Ellas Hacen hubiese sido una política con enfoque de género si este tipo de servicios hubiesen estado en el diseño de la medida, por ejemplo, ya que es un punto clave para que se pudiese lograr el desarrollo de una autonomía femenina. Otro aspecto a tener en cuenta es que a pesar de ser una política con pretendido enfoque de género, se les exigía a sus beneficiarias el cumplimiento de ítems como productividad y presentismo, aspectos que a veces suelen ser bastante utópicos de cumplir en mujeres que tienen personas a cargo. En definitiva, el programa Ellas Hacen fue una política icónica en Argentina que dejó en manifiesto la mirada patriarcal del Estado, tanto en el diseño como en la gestión o en el desarrollo de las mismas políticas públicas, más allá de las buenas intenciones. Es claro que el Estado aún no logra comprender las esencialidades del enfoque de género en las políticas públicas. Estas van mucho más allá de incluir a las mujeres en la denominación de los programas, de las medidas. Implica observar las vulnerabilidades, acompañarlas, visibilizarlas y solo así se podrá modificar estas situaciones de vulnerabilidad que muchas veces son reproducidas por el mismo Estado. Muchas gracias.